Y como cada semana empezamos a poner a trabajar nuestros ahorros con ayuda de los mejores, ya puedo saludar a Manuel Llamas. ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Buena temporada, la de verano, la que llevamos aquí en Tu Dinero Nunca Duerme. Manuel, gracias por sacarnos un hueco este domingo de 2 a 3 de la tarde en la sintonía de radio. Saludo también a Domingo Soriano. ¿Cómo estás, Domingo? Hola, ¿qué tal, Luis Fernando? Muchas gracias por acompañarnos a ti también en un nuevo domingo de verano, en esta temporada estival que llevamos en Tu Dinero Nunca Duerme. Por supuesto, no podía faltar Luis Alberto Iglesias desde Value School. ¿Cómo estás, Luigi? Hola, Luis Fernando, encantado. Bueno, y hoy desde Value School tenemos uno de esos invitados a los que suelo amenazar con volver a llamar, y lo he hecho, he cumplido mi amenaza, y aquí lo tenemos, un auténtico privilegio poder contar con profesionales como don Juan Huerta de Soto para profundizar en conceptos importantes de la inversión desde Cobas. Juan, muy bienvenidos y muchas gracias por atendernos en un día como hoy. Buenas tardes, muchas gracias a vosotros. No, gracias a ti, Juan, de verdad, por sacarnos este hueco en estos momentos tan complicados por la situación y también por la temporada en la que estamos, que es pleno verano. Así que, como ya estamos todos, comenzamos. Y han sido ya muchas las ocasiones en las que en este programa hemos hablado de dos conceptos, riesgo y volatilidad, que para algunos gestores van de la mano y que, ya que muchos inversores, es la volatilidad lo que hace que en un momento determinado tu inversión pueda estar perdiendo grandes cantidades, como sucedió con las fuertes caídas que registramos el pasado mes de marzo, por ejemplo, con el impacto de la pandemia del coronavirus. Y se identifica con el riesgo. Otros profesionales nos han enseñado que el riesgo no está tan asociado a la volatilidad como a la no consecución de objetivos en el largo plazo. Sin embargo, consideran a la volatilidad como una condición, esa condición que nos permite encontrar oportunidades de mercado para alcanzar esa rentabilidad que buscamos como objetivo en el medio o en el largo plazo. Hoy, con don Juan Huerta de Soto de Cobas, vamos a profundizar en estos conceptos y a tratar de ponderarlos en su justa medida para conocer mejor los riesgos, conocernos mejor a nosotros mismos, con el objetivo de saber cuál es el nivel de riesgo que podemos soportar a la hora de invertir y elegir así nuestra mejor estrategia de inversión. Pero para empezar a profundizar en todos estos conceptos, ¿qué les parece si nos vamos a la lección de Manuel Llamas? Hola, soy Andrés Allende de Cobas Asset Management y yo escucho Tu Dinero Nunca Duerme. En Buy and Hold llevamos más de 15 años gestionando activos financieros. Nuestros primeros partícipes han conseguido triplicar el capital que nos confiaron. Para conocer nuestros fondos de inversión, llámanos al 900-550-440 o entra en buyandhold.es. Buy and Hold, tu inversión es nuestra inversión. Don Manuel, ya te tengo al teléfono, preparado para un tema importante, porque yo creo que muchas veces se confunden, hay algunos que identifican riesgo con volatilidad, pero casi lo mejor yo creo que es empezar por las definiciones. Y a ti que te quiero preguntar en el plano teórico, ¿qué se entiende por riesgo en materia de inversión? Bueno, pues empecemos por las definiciones, Luis Fernando. Riesgo, según la RAE, la Real Academia, pues consiste en la posibilidad de que se produzca un contratiempo o una desgracia, de que alguien o algo sufra perjuicio o daño. Esa es la definición objetiva, según el diccionario de la Real Academia, de riesgo. Ahora bien, a nivel de inversión, ese concepto tiene dos interpretaciones posibles, una interpretación subjetiva y una interpretación, digamos que más objetiva. La interpretación subjetiva tiene que ver con lo que cada uno de nosotros entendamos por riesgo, ya que ese nivel de riesgo es algo absolutamente subjetivo, algo absolutamente particular, que depende de la percepción de cada uno, depende de la subjetividad de cada uno. Lo que para mí es riesgo, a lo mejor para otra persona no lo es. De ahí precisamente la importancia de conocerse muy bien a la hora de invertir. Para poner un ejemplo, esto es como los deportes de riesgo. Yo, por ejemplo, que hago poco deporte, por no decir ninguno, pues cualquier deporte me parece arriesgado, y mucho más
ya ni te cuento hacer, por ejemplo, puenting o escalar montañas, que tengo buenos amigos que lo hacen. A mí eso me parece una auténtica locura. Sin embargo, mis amigos pues disfrutan mucho haciendo ese tipo de deporte que a mí me parece muy arriesgado y para ellos, sin embargo, consideran todo lo contrario. Pues en el mundo de la inversión sucede algo parecido. Lo que para mí no es una inversión arriesgada, para otra persona sí se lo puede parecer. De ahí precisamente que muchos ahorradores prefieran tener el dinero en el banco, a pesar de que están perdiendo dinero, porque la inflación se lo está comiendo, porque directamente el banco incluso le cobra comisiones sin que le aporte ningún tipo de rentabilidad, pero prefieren tener ese dinero en el banco, aun a pesar de que están perdiendo dinero, antes que invertirlo en renta variable, antes que invertirlo en bolsa. De ahí precisamente la necesidad, insisto, de conocerse muy bien para saber cuál es tu límite de riesgo, cuál es tu margen de riesgo, cuál es la línea que no estás dispuesto a cruzar. Pero también algo importante a este respecto, para vencer esos miedos, que en muchos casos son absolutamente irracionales, es fundamental el conocimiento. Cuanto mayor conocimiento tengas sobre el mundo de la inversión, sobre el mundo de la bolsa, tu percepción del riesgo cambiará. Y, por lo tanto, irá transitando hacia la definición objetiva de riesgo. ¿Y cuál es la definición objetiva de riesgo en el mundo de la inversión? Riesgo, aplicado al mundo de la inversión, consiste en perder dinero, pero cuidado, de forma permanente. Es decir, que tú inviertas en una empresa, que tú inviertas en una determinada cartera de activos y registres pérdidas permanentes. ¿Y cómo se pueden registrar esas pérdidas permanentes a la hora de invertir en bolsa? Pues básicamente mediante dos vías. Mediante la quiebra de empresas, que tú hayas comprado una acción, determinadas acciones de una empresa y esa empresa definitivamente quiebre y no tenga ni siquiera posibilidad a la hora de entrar en concurso de acreedores de devolver el dinero que adeuda y desde luego el dinero a sus accionistas, que una vez que se liquide no pueda recuperar lo que has invertido, y en segundo lugar que la rentabilidad que te ofrezcan tus inversiones sea inferior a la inflación media a lo largo del tiempo. Es decir, que tu inversión sea nada rentable y como consecuencia pierdas dinero con el tiempo debido a la inflación. De ahí precisamente la importancia de seleccionar correctamente las empresas o los activos que componen tu cartera. Y, por último, recordar, el riesgo es algo inherente a la vida y también, desde luego, a la bolsa. No hay inversión exenta de riesgo, pero, y este es el dato clave a tener en cuenta, los datos objetivos, el estudio, el análisis de la historia nos demuestra que la bolsa es la mejor inversión a largo plazo, la más segura y la más rentable. Bueno, pues ahí queda esa lección. Yo creo que elementos de análisis importantes y, sobre todo, un punto de partida, yo creo que inmejorable para buscar los consejos de Domingo en su pizarra. Domingo Soriano, riesgo y volatilidad, riesgo, perfil de riesgo, ¿podemos dormir tranquilos, no podemos dormir tranquilos? La pregunta es, ¿de qué manera o cómo podríamos medir cada uno de nosotros o cada uno de nuestros oyentes cuál es el riesgo que está dispuesto a asumir? Porque es algo que así de primeras, casi todos si preguntamos dirá, pues ninguno, yo no quiero asumir ningún tipo de riesgo o el menor posible, pero ¿cómo ponemos cifra a ese riesgo? O mejor dicho, ¿cómo ponemos estrategia de inversión que case con ese nivel, con ese umbral de riesgo que estamos dispuestos a asumir? Pues bueno, me ha quitado muchas de las cosas que iba a decir Manuel, porque yo creo que en realidad el riesgo, desde el punto de vista de la inversión, suele estar mal planteada la pregunta que nos hacemos los inversores, porque en realidad va muy asociada a la información que tengamos y a lo que sepamos sobre los activos en los que invertimos y sobre nosotros mismos. Además, muchas veces nos lo planteamos mal porque pensamos en riesgo a posteriori, por así decirlo. Pensamos cuánto voy a ser capaz de asumir en el momento en que vayan las cosas mal, pues siempre nos ponemos en esa situación, ¿no? Más que cuando vayan las cosas bien, cuando vayan las cosas mal, qué voy a poder hacer en cada una de las situaciones o en función de cómo sea mi cartera. En realidad el riesgo debería ser parte del análisis previo y es un análisis que debería, más que obsesionarse uno con ese riesgo o con los miedos, es
con la información sobre los activos que tenemos, sobre cuáles son nuestros objetivos y sobre cuáles son, en esto que decía Manuel al final, que es muy importante, que es que no hay ningún tipo de activo libre de riesgo, tampoco tener el dinero, lo hemos dicho muchas veces. Imaginémonos que España de repente sale del euro y en los últimos 10 años ha habido momentos en los que se ha planteado, pues tener el dinero en un banco español sería lo más peligroso del mundo, o sería una de las inversiones más peligrosas, porque de un día para otro perderíamos un porcentaje muy alto de nuestros ahorros. Hemos hecho programas en los que hemos dicho, cuidado, probablemente esto no se va a dar, no vamos a estar en una situación como esa, pero probablemente los griegos o los argentinos tampoco se lo planteaban días antes de sus respectivos corralitos. Correcto. Entonces, primero, riesgo lo tenemos que plantear a la hora de hacer las inversiones, casi no es una cuestión de decir ¿qué ocurriría? Sino ahora mismo, ¿cuánto sé yo de mis activos? Y saber qué riesgo hay en todas las inversiones, porque muchas veces esos esquemas de riesgo más o menos establecidos que nos dan, pues inversión más cuando firmamos, ¿no? Todos estos papeles que cuando contratamos un activo financiero que nos dan todas estas esta documentación que tenemos que firmar y nos viene en escala de riesgo del 1 al 7. Eso no tiene absolutamente nada que ver con lo que debería pensar un inversor particular. Luego, una cuestión que sí que me parece importante, no tiene exactamente relación con el riesgo, pero sí con la toma de decisiones. Es una equivocación por parte de los inversores, y lo hacemos todos, y yo el primero, aquí me pongo el primero a la lista, pensar que el hecho de que una inversión te ha salido mal equivale a haberse equivocado o que sea una mala inversión. Y esto además nos lleva en muchas ocasiones a tomar decisiones equivocadas a posteriori, ¿no? Y no tiene por qué ser así. Es decir, yo voy a poner un ejemplo muy sencillo de algo que no es una inversión, sino un juego de azar. Imagínate que yo te propongo un juego de azar que te digo, voy a lanzar un dado y si sale del 1 al 5 te doy 100 euros y si sale un 6 tú me das 100 euros a mí. Claro, tú dices, hombre, esto es fantástico, tengo 5 posibilidades de llevarme 100 euros y solo una de tener que pagarlos yo. Lanzamos el dado, sale un 6 y tú me tienes que pagar 100 euros. Y entonces dices, me he equivocado, qué mala decisión tomé. Y es como, no, la decisión fue correcta. El juego de azar te daba a ti muchas más posibilidades. Lo que pasa es que, efectivamente, luego se ha dado esa circunstancia. Pues con el tema de las inversiones pasa en cierto sentido lo mismo. Es decir, si tú haces un buen análisis sobre un determinado tipo de activo, sabes valorar esos riesgos, sabes valorar las posibilidades que hay. El hecho de que luego se dé la última de esas posibilidades o se concrete ese riesgo, que en ocasiones ocurre, no quiere decir ni que tu inversión fuera mala, ni que tengas que deshacer esa inversión inmediatamente, ni que tengas que, volver al punto de partida y decir todo lo que hice me equivoqué o partía de supuestos. No. La inversión puede haber sido buena, simplemente al final jugamos con un esquema de probabilidades. Y yo creo que eso también deberíamos tenerlo en cuenta a la hora de valorar los riesgos y nuestra reacción ante ellos. Bueno, correcto. De nuevo, Domingo, gracias por ese análisis que nos haces y que yo creo que nos deja un tapete lleno de aristas que vamos a ir cogiendo y vamos a ir analizando con Juan Huerta de Soto, que yo creo que ha tomado muy buena nota de todo y con el que nos vamos ya a la tertulia. Hola, soy Antonio San José, director de comunicación de Azvalor y, por supuesto, también escucho, como usted, Tu dinero nunca duerme. Tu dinero nunca duerme. Un programa de Es Radio en colaboración con Value School, con Luis Fernando Quintero. ¿Estás harto de bajas rentabilidades? ¿No quieres seguir pagando altas comisiones? Traspasa tus fondos de inversión a Finicens y podrás obtener una mayor rentabilidad. Más información en el 910-483-004 y en finicens.com. Finicens, especialistas en inversión pasiva. Para que un inversor pueda sacar el máximo partido de su operativa, no depende solo de estar informado, sino también formado. En IG ofrecemos cursos para todos los niveles. Descubre más en www.ig.com. El 68% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la comercialización con CFD con este proveedor. Su capital está en riesgo.
Luis Alberto Iglesias, buen tema el que nos proponíais desde Value School, inmejorable invitado y un concepto, el de hoy, corrígeme si me equivoco, pero que yo creo después de las definiciones de Manuel y los consejos de Domingo, que yo creo que es verdad que merecía un programa para profundizar en él y para tener al menos claros los conceptos, porque muchas veces precisamente el no tener claros los conceptos nos pueden llevar a tomar decisiones erróneas a la hora de colocar nuestro dinero para buscar esa rentabilidad a largo plazo. Sí, y así es, Luis Fernando. Voy a plantear una reflexión de la que quizá salga una pregunta concreta, pero si no sale la pregunta, Juan, discúlpame, pero creo que te voy a dar elementos para que opines sobre esto que te voy a plantear. Hace unas semanas en Twitter, donde, bueno, pues hay cuentas de inversores profesionales y amateurs que merece mucho la pena seguir. Alguien se planteaba la siguiente reflexión, que a veces el criterio que utilizamos para juzgar una mala decisión de inversión, debemos ser justos y no tanto echarle la culpa al resultado que haya sido malo y por tanto la decisión fue mala, sino mucho más al proceso que hemos seguido para tomar aquella decisión de inversión. Si su proceso ha sido deficiente, pues es muy probable, solamente el azar puede determinar que a lo mejor el resultado sea positivo. Pero un proceso de decisión de inversión concienzudo, informado, bueno, nada te garantiza la certidumbre de un buen resultado, pero ese es el criterio para juzgar la buena o la mala decisión, el proceso de la toma de decisión. ¿Por qué reflexiono de esta manera? Pues porque me doy cuenta de que los particulares muchas veces tomando este concepto de riesgo equiparado a volatilidad y fluctuaciones en el precio, eso es lo que nos preocupa, lo que no nos deja dormir, y no nos preocupamos de que a lo mejor esa inversión la hemos hecho pues confiando en el soplo de un amigo, del cuñado o de alguien que, entre comillas, sabe más que yo, es decir, siguiendo un proceso de decisión, vamos a llamarlo poco informado, o quizá incluso hasta deficiente, ¿vale? Sin embargo, profesionales, gestoras profesionales, analistas como tú mismo, os preocupáis de que el proceso de decisión sea informado, exhaustivo, hay muchísimo trabajo y análisis detrás. Las fluctuaciones de ese precio, si algo os preocupa es, pues bueno, porque os puede dar posibilidades de comprar más de un determinado valor, son oportunidades de compra, como han explicado ya muchos gestores que han pasado por el programa, pero vamos, es más bien indiferente a lo que pueda hacer en el corto plazo el valor en el que invertís, pero lo que os preocupa, precisamente para minimizar ese riesgo de pérdida permanente a la que nos hemos referido, es justamente el proceso de decisión informado y exhaustivo, ¿no? Es como dos conceptos de riesgo que están asociados a dos procesos de decisión muy diferentes, de los cuales bueno, pues se pueden desprender resultados de inversión totalmente opuestos. Esta es la reflexión que te planteo y me gustaría escuchar las tuyas propias. Sí, Luis, completamente. Al final, lo que has dicho es muy correcto. Lo más importante al final en el proceso, en la inversión, es el proceso. Y yo creo que, en el programa que yo estuve aquí la última vez, incidimos mucho en el proceso. Y es lo más importante. Y en última instancia, yo personalmente y en general en el mundo de la inversión sensata y seria, lo que se utiliza para evaluar si un inversor es mejor o peor es el proceso de toma de decisiones y de inversión que tienen. Luego los resultados pues serán los que serán, ¿no? Y sobre todo en el corto plazo pues es imposible o cercano a imposible determinar si esos resultados van a ser buenos o malos. Pero en el largo plazo, al final el proceso, repetido de forma asidua muchas veces, es lo que va a determinar si tienes una rentabilidad buena o mala a futuro, efectivamente. Entonces, al final es la clave, realmente. Todo lo que no se guíe por un proceso, yo tiendo a meterlo en el saco de la especulación. Y tú has dicho algunos ejemplos, ¿no? Pues al final, cuando una persona, guiado por una recomendación, llevará a cabo un análisis pormenorizado de la compañía en cuestión en la que va a invertir, en este caso va a invertir en acciones ordinarias cotizadas en bolsa, decide llevar a cabo una inversión y luego esa inversión sube, se considera o igual considera que es muy buen inversor. Le ocurre a mucha gente, es uno de los sesgos psicológicos que tenemos los seres humanos y los inversores, pero realmente es lo que ha tenido suerte y ha especulado y se ha expuesto a un riesgo muy grande porque realmente no sabía mucha de la información que estaban comentando, me parece que ha sido domingo, que es preciso recolectar y analizar
dedicándole mucho tiempo y mucho trabajo a la hora de tomar una decisión de inversión. Por lo cual ahí estamos diferenciando entre especulación e inversión. Eso sería simplemente un ejemplo. Se me ocurren muchos más ejemplos. Pues gente que con la caída de marzo y caídas posteriores de determinados valores, pues ganó mucho dinero pues invirtiendo en compañías como Hertz, por ejemplo, que tuvo una volatilidad muy fuerte. Bueno, simplemente pues guiados por algún artículo que habían leído o alguna recomendación, pero sin haber llevado a cabo un análisis fundamental estricto de la compañía. Bueno, pues al final es eso, ¿no? La diferencia entre especulación e inversión y el tratamiento de riesgo en una y otra, y efectivamente el proceso es el elemento clave. Manuel. Sí, en cuanto al tema de a mí sobre todo lo que me interesa es cómo aleccionar realmente a los inversores. Es decir, tú, por tu experiencia, Juan, ¿qué le podrías decir o qué le decís desde vuestra gestora a vuestros partícipes a la hora de explicarles que no es lo mismo volatilidad y riesgo, que por el hecho de que una determinada cartera caiga más o menos, eso no significa en ningún caso que exista riesgo a la hora de invertir o a la hora de mantener tu inversión en el tiempo? ¿Cómo hacéis esa labor de aprendizaje, de aleccionamiento hacia los inversores? Sí, pues si me permitís, me voy a extender un poco la respuesta, porque es una pregunta muy buena y es muy importante. Yo creo que el elemento del riesgo, la inversión, muchas veces no se le dedica suficiente tiempo. Todo el mundo está centrado en la rentabilidad, en ganar dinero a corto plazo, en hacernos ricos, hablando un poco mal y pronto, pero la gente no se enfoca en el riesgo. Cuando realmente los inversores en valor y los buenos inversores en general centran gran parte de su proceso inversor en el riesgo. De hecho, hay muchos afamados inversores, como Warren Buffett, que dicen que hay que centrarse en lo que ellos dicen el downside, ¿no? En inglés, el riesgo, que las rentabilidades futuras, el upside, ya se encargarán ellas mismas de llegar, siempre y cuando te cubras del riesgo, ¿no? Y para responderte, yo creo que es importante hablar del concepto de riesgo. Tú has dicho la definición de la RAE y habéis hablado un poco de ello, pero es muy importante entenderlo porque mucha gente dice riesgo, sí lo entiendo, pero no sé si la mayor parte de la gente lo entiende, o al menos yo en conversaciones privadas con personas, con familiares, con amigos que se dedican a otra profesión distinta que nada tiene que ver con las finanzas, no terminan de entender bien el concepto de riesgo y sobre todo el concepto de riesgo trasladado a la inversión. Entonces, al final, ¿el riesgo qué es? Bueno, ya lo has adelantado. El riesgo es la probabilidad, tal y como yo creo que es la definición correcta, aunque cada uno tiene su definición, la probabilidad de un resultado adverso y las consecuencias de ese resultado. Y me ha gustado el ejemplo que has hecho en deportivo. Vamos a ver, por ejemplo, trasladado al fútbol, que quizás es el deporte rey que todos tenemos en la cabeza, ¿cuál es el resultado adverso en el fútbol, generalmente? No vamos a hablar de un infarto de miocardio en el que te quedas en el campo, porque la probabilidad de eso es muy baja. Vamos a hablar del resultado adverso más común, es una lesión. La lesión puede ser de distintos grados, puede ser una lesión de tobillo, la rotura de un ligamento, cualquiera, ¿no? ¿Y qué probabilidad le podemos asignar a esto? Esto me lo estoy inventando, pero para el ejemplo, digamos un 10% de probabilidad de lesión. ¿Y cuáles son las consecuencias de esa lesión? Pues las consecuencias de esa lesión serán distintas en función de la persona. Una persona que trabaja como repartidor y que tiene que moverse y necesita movilidad, pues que se le rompa el ligamento o el tobillo, la consecuencia de eso es muy grave, porque tendrá que tener una baja profesional, etcétera. O sea, una persona que es más sedentaria, un analista que trabaja ante un ordenador, pues tampoco supone un gran problema, ¿no? Pero entonces estoy desgranando, por así decir, el concepto en varias patas. Primero el resultado adverso, la lesión, luego la probabilidad de eso, un 10%, y luego las consecuencias que tiene. Ahora vamos a otro ejemplo deportivo, el salto base. Entonces has visto la escalada, ¿no? Me parece, ha sido Manu. El salto base. El salto base, para que no lo sepas, son esas personas que se ponen una especie de traje de pájaro, saltan desde un acantilado y luego aterrizan con paracaídas. Pues aquí el resultado adverso, ¿cuál es? Generalmente, en la mayor parte de los casos, el resultado adverso no es una lesión de tobillo. El resultado adverso en un salto base es la muerte directamente, ¿no? ¿Y qué probabilidad le podemos asignar a esto? Un 10%, digamos, no lo sé. Lo estoy inventando también, pero a efectos del ejemplo, digamos un 10%. ¿Y cuáles son las consecuencias del resultado adverso de la muerte? Pues todas. Estás muerto, pues ya no hay ninguna consecuencia posterior porque desapareces de este mundo.
Entonces, podríamos decir, analizado de esa manera, cuál es el deporte más arriesgado. Más arriesgado, claramente, llevando a cabo este análisis, es el salto base. Tiene una probabilidad del 10%, pero el resultado de hecho es la muerte versus una lesión. Esto trasladado al mundo de la inversión, como bien estaba diciendo antes Manu, el resultado de eso es perder dinero. Y la probabilidad de perder dinero depende de muchos factores. Depende de en qué momento se realice la inversión, el precio que se pague por ella, el análisis, como está diciendo Domingo, el análisis que se ha llevado a cabo, la información que se ha cotejado, el trabajo que se ha hecho, factores que están fuera de nuestro control. Y la consecuencia del resultado adverso, que es perder dinero, puede ser en distintos grados. Puedo perder un 20% de mi dinero, que también sería una pérdida permanente de capital, pero solo de un 20% de mi dinero. Puedo perder el 100% de mi inversión, una pérdida total de mi inversión. Para poner un ejemplo, vamos, en el caso de inversión en acciones de una compañía que cotiza en bolsa. Pues después de llevar a cabo un análisis, y por eso es tan importante el proceso y el análisis que se lleva a cabo de la compañía en cuestión en la que se va a invertir, hay muchos resultados adversos de la compañía en la que se va a invertir. Puede llevar a cabo un desarrollo de producto y que ese producto fracase y, por tanto, la compañía pase a ganar menos dinero en el futuro. Puede haber una disrupción tecnológica que ataque la compañía y también pasa a ganar menos dinero en el futuro. Como sabemos, el valor de la compañía viene determinado por cuánto dinero va a ganar en el futuro. Puede llevar a cabo una ampliación de capital dilutiva porque está muy endeudada o puede directamente quebrar. Estos son todos factores que no dependen de nosotros, depende de la compañía en la que estamos invirtiendo, pero que serían potenciales resultados adversos. Y a todos esos potenciales resultados adversos a los que llegas después de analizar la compañía en la que vas a invertir, hay que asignar una probabilidad, que es una probabilidad subjetiva. Es matemática, pero es subjetiva, porque nadie la conoce a ciencia cierta. Pues la probabilidad de quiebra le asigno un 1% porque esta compañía tiene una buena situación de balance. Pero la probabilidad de que la línea de producto nueva que han sacado, que a mí no me convence después de hacer un análisis de la competencia, etcétera, y del mercado, la asigno una probabilidad del 10%. Y con todo ese conjunto de probabilidades al que yo llego después de llevar a cabo un análisis, como digo, muy concienzudo, es el riesgo de la inversión. Cuando hago una media de todas esas probabilidades y las consecuencias de esas probabilidades, cuánto dinero puedo perder de media en cada una de esas probabilidades, llego al riesgo total de mi inversión y cotejo ese riesgo respecto a la rentabilidad que puedo obtener, que luego hablaré si alguien me pregunta sobre el margen de seguridad, y tomo la decisión de invertir o no invertir. Y terminando con esto, es importante, hay otro elemento muy importante para los inversores, sobre todo para los inversores particulares, y yo creo que es importante que le dedique un momento, que es que, por un lado, están los riesgos propios de la compañía en la que se va a invertir, el negocio, y luego están los riesgos intrínsecos, como yo los llamo, los riesgos psicológicos. Ya entramos en las finanzas conductuales, en los sesgos emocionales que tenemos todos los seres humanos y los inversores. Y quizás, y esto es importante, este es el riesgo más grande que tiene cualquier inversor. Me parece que antes se ha mencionado también de pasada. Ya no solo el riesgo de que la compañía le ocurra algo, que por tanto gane menos dinero y valga menos de lo que yo pensaba, sino el riesgo fundamental de que yo venda cuando las acciones están baratas, en el peor momento posible, y compre cuando las acciones están muy caras, en el peor momento posible, llevando a cabo que, en última instancia, tenga una pérdida permanente de capital, en este caso no porque la empresa en la que he invertido vaya mal, sino porque yo he tomado una mala decisión de entrar y de salir, de invertir en el momento inadecuado. Y aquí ya nos metemos en lo que se mencionaba antes, en la importancia, que es fundamental, de conocerse a uno mismo, saber los sesgos emocionales a los que estamos sometidos y saber que eso puede ser el principal riesgo a la hora de invertir porque tomamos una mala decisión. Y ya termino. Me estabas comentando sobre la volatilidad y el riesgo. Pues yo creo que con lo que he dicho sobre el concepto y poniendo los ejemplos, se tiene claro el concepto de riesgo. Ahora, el riesgo no es volatilidad. Es cierto que en el mercado se ha impuesto una teoría, la teoría de los mercados eficientes, que básicamente dice que los mercados son completamente eficientes y que es imposible superar las rentabilidades del mercado mediante gestión activa. Bueno, pues hay un grupo de inversores, entre los cuales nosotros nos incluimos, el pequeño nicho de value investors, que consideramos que esto no es correcto. El mercado no es eficiente, especialmente a corto plazo, y que se producen oportunidades de inversión que se pueden aprovechar. Y esta teoría de los mercados eficientes también dice, y está muy generalizado el concepto de que a mayor rentabilidad, mayor riesgo. Con lo cual, si se quiere conseguir más rentabilidad, hay que asumir más riesgo. Eso no es correcto, o nosotros tendemos a pensar que eso no es correcto. Y se puede ejemplificar de muchas maneras. Uno de los ejemplos, quizás un ejemplo inmobiliario, que yo creo que el sector inmobiliario
cala mucho en la mente de las personas porque lo tienen muy claro, ¿no? Vamos a ver, si yo puedo invertir en un piso en la calle Castellana de Madrid en el año 2007, justo antes de que estalle la burbuja inmobiliaria del año 2008, en el que hay un inquilino alquilado a 20 años, y en ese momento la rentabilidad, la renta que me paga ese señor en función del precio que yo voy a pagar por comprar ese piso, la rentabilidad es de un 5%, según la teoría de los mercados eficientes, según la concepción general, esa inversión es muy poco arriesgada. Tiene una rentabilidad baja y, por tanto, al tener una rentabilidad baja, el riesgo debe de ser bajo. Sabemos que eso no es cierto. Es más, el año posterior a eso estalla la burbuja y no hubiese sido una buena inversión invertir en un piso en Castellana pagando el precio en el momento en el año 2007. Pero vamos a ir un año más adelante, el año 2008. Estalla la burbuja, seguimos teniendo la misma posibilidad de invertir en ese piso. Hay un inquilino en ese piso que nos va a pagar la misma renta durante 20 años, pero el precio ha caído a la mitad. Y entonces la rentabilidad de esa inversión ahora, en vez de un 5%, es de un 10%. Si siguiésemos la teoría general, esa rentabilidad superior debería llevar acarreado un mayor riesgo. No es cierto. Al revés, al estar comprando a la mitad de precio, después de haber estallado la burbuja, el riesgo de esa inversión es mucho menor. Con lo cual, mediante este ejemplo, trato de desmontar un poco la concepción de que riesgo y rentabilidad van de la mano, que no es realmente cierto. Y luego ya el concepto de volatilidad. El concepto de volatilidad, y si me permitís, ya sé que estoy haciendo una respuesta súper larga, pero creo que es importante, el concepto de volatilidad es asociado a riesgo. ¿La volatilidad qué es? La volatilidad simplemente nos dice cómo se ha movido el precio de la acción histórico de una compañía y la relación de cómo se ha movido ese precio con el resto de acciones del mercado, o el conjunto del mercado. O sea, que solo nos dice que si el año pasado la acción en la que nosotros hemos invertido se movió un 10% para arriba y el mercado también un 10% para arriba, pues entonces esa compañía va de la mano de lo que hace el mercado. No es más que una estadística, no nos dice nada sobre el futuro, realmente, la volatilidad. Y al final, pues se asocia, por toda la teoría de los mercados eficientes, lo que se enseña en las escuelas de negocio, que la volatilidad es igual al riesgo cuando nosotros pensamos que no tiene nada que ver una cosa con la otra. El riesgo se basa en los fundamentales de la compañía y en lo que puede ocurrir a futuro, no lo que ha hecho el precio de la acción o el precio de una cartera de valores en el pasado. Y eso es lo que tratamos de transmitir un poco a nuestros partícipes y en general a la gente, que entiendan las diferencias entre una y otra cosa. Bueno, una pregunta. Perdona, Domingo, decía que la respuesta estaba siendo extensa, pero la verdad que menuda clase magistral en unos minutos nos has dado. Y no sé, Domingo, si te quedan muchas dudas después de todo lo que ha explicado Juan en esta respuesta. Bueno, quizás son aclaraciones sobre el día a día de un gestor, porque también para el tema del riesgo, a la hora de construir una cartera, por ejemplo. Es decir, todo lo que ha dicho Juan está fantástico, la verdad es que es para ir tomando notas, pero claro, a lo mejor uno dice, tengo 10 empresas que pues cumplen pues lo que estaba explicando, tienen un potencial de revalorización, el riesgo es bajo, pero resulta que las 10, digamos, concentran el riesgo en el mismo punto, por así decirlo, es decir, lo normal es que les vaya bien, ese 10% que hemos fijado, pues que podrían ir mal, pero las 10 bien porque sean del mismo sector, el mismo país, lo que sea. El caso es que las oportunidades de que salgan mal se concentran. No sé si en un caso así o en general a la hora de construir una cartera para una gestora piensa, no solo voy a buscar inversiones que de forma individual cada una de ellas sean poco arriesgadas en el sentido de tienen más potencial de revalorización o puedo intuir por dónde vienen los problemas, sino además diversificar esos problemas, que las inversiones, que la construcción de la cartera, que las empresas, si a unas les va mal, pueda tener una cierta seguridad de que si les va mal por esta razón, pues las otras van a ir mejor, pues eso, porque son de otro sector, otro país u otro tipo de empresas. Hombre, yo tiendo a pensar que lo que has descrito es una regla básica. Luego, para gustos los colores, ¿no? Es decir, luego te encuentras con un abanico enorme de inversores, todos de ellos muy reputados y que lo han hecho muy bien en el pasado, y algunos de ellos dicen que es mejor invertir en muy pocas compañías y vigilar muy bien esa cesta de compañías y conocértelas muy bien, y otros dicen que es mejor invertir en un número de compañías más diversificado. Pero has dado en un punto clave.
el número no es lo importante. Es decir, que yo tenga, en vez de 20 compañías, que tenga 50, 60 o 70 compañías, no es lo trascendental. Eso añade, pero lo importante es que esas compañías o los subyacentes de esas compañías, lo que va a determinar que ganen dinero o no ganen dinero, sea distinto. Por poner un ejemplo muy claro, pues la mayor diversificación que yo puedo, un ejemplo muy simple, la mayor diversificación que yo puedo tener en mi cartera es que tenga invertido en una compañía de paraguas, por si llueve, y en una compañía de cremas de sol, por si hace sol. Bueno, pues si a una le va bien, a la otra le va a ir mal. Es un ejemplo súper simple, pero muestra un poco lo que estás diciendo tú. Y es muy importante, efectivamente, es decir, no es solo el número de compañías que tienes en tu cartera, sino que esas compañías estén descorrelacionadas unas de otras, hasta cierto punto. Hay veces que puedes tener mucha convicción sobre un determinado sector, un determinado negocio, y puedes hacer que sea un poco más de peso del normal en tu cartera. Pero obviamente hay que tener diversificación. No puedes tener un 80 o un 90% de tu cartera, como estabas diciendo tú en el ejemplo, que dependa única y exclusivamente de un determinado sector o un determinado negocio, porque efectivamente si a ese negocio, por la razón que sea, aunque hayas hecho un análisis muy bueno, a veces ocurren cosas que no teníamos previstas, porque el futuro es incierto, ¿no? Entonces puede ocurrir algo que haga que ese negocio vaya mal. En ese caso, toda tu cartera, las 10 compañías o 9 compañías, van a ir mal. Entonces, como tú bien dices, es muy importante que haya una descorrelación entre los negocios en los que inviertes, desde mi punto de vista. Luigi. Oye, Juan, una pregunta más en concreto sobre la gestión del riesgo en la gestora en la que tú trabajas, en Cobas Asset Management. Seguramente los oyentes habrán oído pues que hay gestores que se cubren la divisa pues para minimizar el riesgo de que le afecte una devaluación, o que se utilizan derivados financieros pues para, tomando posiciones contrarias para, si baja, pues poder rentabilizar esa posición por el otro sentido del movimiento del mercado. ¿Cómo lo hacéis en Cobas? Bueno, en Cobas tenemos, dentro de nuestro proceso, como mencionábamos al principio, tenemos varios elementos, varias herramientas para tratar de minimizar al máximo el riesgo. Y aquí un pequeño disclaimer, una pequeña advertencia. Es que todo el mundo se equivoca. Cualquier inversor, o sea, lo que sí hay una probabilidad del 100%, antes hablamos de probabilidades, es que vayas a cometer algún error de inversión o más de un error de inversión en tu vida. Y esto es aplicable a un inversor particular y a un inversor institucional. Es importante tenerlo en cuenta. Pero si tienes un proceso muy sólido, al final es un juego de probabilidades. Toda la temática del riesgo es un juego de probabilidades. Entonces, lo que se trata es de reducir al máximo posible las probabilidades de perder dinero, ese riesgo tan importante en el mundo de la inversión. Y en Cobas, ¿qué herramientas utilizamos? Pues la primera y más importante es el margen de seguridad. ¿Y qué es el margen de seguridad? El margen de seguridad básicamente es la diferencia que existe entre el precio al que yo invierto en una compañía y el valor estimado que yo tengo de esa compañía. Entonces, la fórmula es muy simple, ¿no? Entonces, si yo considero que una compañía vale 20 euros y yo invierto en esa compañía, yo invierto en esa compañía a 10 euros, pues entonces estaríamos diciendo que 10 dividido entre 20 son 50%. Entonces, 1 menos 50% es el 50% de margen de seguridad. ¿Qué significa el margen de seguridad? ¿Cuál es el concepto? Que existe un margen entre el precio al que yo entro y el valor que yo creo que tiene la compañía en cuestión. Y que si yo me he equivocado en mi análisis o acontece cualquier riesgo, digamos, como estábamos diciendo antes, que una línea de negocio de esa compañía vaya mal y el valor, en vez de ser 20 al final, se reduzca y sea 15, todavía tengo margen suficiente entre el precio de 10 al que entré en esta inversión y los 15 que creo que vale. Y al final se trata de aumentar al máximo posible el margen de seguridad al que invertimos. ¿Por qué? Porque eso nos va a dar esa diferencia, ese colchón, que si ocurre cualquier eventualidad en el futuro que reduzca el valor de nuestra compañía, todavía tengamos un margen que nos permita ganar dinero, hasta llegar a ese punto en el que ya empezaríamos a perder dinero. Esa es la importancia del margen de seguridad. Y el margen de seguridad al final se averigua llevando a cabo primero la valoración de la empresa, para lo cual tienes que hacer un análisis muy importante de muchas horas para saber esa compañía cuánto vale. Al final los analistas somos valoradores de compañías en última instancia. Y luego también hay que hacer, hay que tratar de pensar como un empresario para conocer cuáles son los drivers del negocio
y en última instancia averiguar ese margen de seguridad y determinar, en función de lo que establece tu proceso, si ese margen de seguridad es suficiente para ti o no es suficiente para ti. Ese es el colchón más importante y sobre eso hay muchísima literatura. Yo recomiendo mucho un libro, el de Seth Klarman, que efectivamente se titula Margin of Security y es para mí me parece clave. Eso es una de las herramientas que viene muy determinada por el precio. Al final tenemos que tener en cuenta como inversores que el único factor que podemos controlar como inversores, especialmente inversores particulares, es el precio al que invertimos. Algunos inversores institucionales que compran una parte muy importante de la compañía, pues acaban formando parte del consejo de administración y pueden determinar un poco el devenir futuro del negocio de esa compañía. Pero un inversor particular, lo único que controla, y eso se nos tiene que quedar grabado a fuego, es el precio al que entra en una inversión y el precio al que sale. Y por eso es tan importante. Y el precio, en relación con el valor al que has llegado después de analizar la compañía, es lo que va a determinar tu margen de seguridad. Otra herramienta muy importante que mencionábamos antes, la diversificación. Al final, diversificar es clave también. Es decir, pues, en vez de tener 2 compañías, pues tener un número de compañías en el que se entienda que ya si le pasa algo malo a una de las compañías, pues el resto de compañías más o menos pueden permitir que la cartera de valores siga yendo hacia adelante y obteniendo una rentabilidad razonablemente buena. Y no solo diversificación en número de compañías, como decíamos antes, sino diversificación en los negocios de esas compañías, que no sean todo compañías hoteleras, porque son todo compañías hoteleras y pasa algo con el sector turístico, tienes un problema. Y además, no solo esa diversificación, sino diversificación en pesos. De poco sirve tener una cartera de 50 valores si los 2 primeros valores pesan un 50%, porque los otros 48 valores que tienes en cartera es toda la cola, que es el 48% restante. Pero si le ocurre algo malo a los 2 primeros valores que tienen tanto peso, entonces te va a afectar muy negativamente a la rentabilidad futura de tu cartera. Entonces hemos dicho margen de seguridad determinada por el precio y el valor. Hemos dicho diversificación. El proceso, al final, que lo hemos ya mencionado y no me voy a extender, que viene ligado al análisis y la valoración de la compañía. Y luego es muy importante tener un horizonte temporal a largo plazo. Precisamente porque cuando se invierte con mentalidad de empresario hay que dejar tiempo para que fructifique esa inversión. Y no tenemos que querer forrarnos en el corto plazo, sino que hay que tener esa mentalidad. Y cuando hablo de largo plazo, estoy hablando de 5 o 10 años mínimo, no el año que viene o el siguiente, que a día de hoy el largo plazo está un poco cambiado en la mente de las personas. Y yo creo que esos factores conjuntamente son los más importantes. Hay algunas gestoras que hacen cobertura. Nosotros personalmente no lo hacemos, consideramos que es muy complicado y definitivamente yo no lo recomiendo las coberturas a un inversor particular, ni mucho menos. ¿Puedes aclarar qué es esto de las coberturas? Sí, por supuesto. Coberturas es cuando se utilizan instrumentos derivados en el mercado, pues por ejemplo una opción sobre una acción, una opción de venta, hay distintas modalidades, ¿no? Un swap, etcétera, que son todo instrumentos financieros para tratar de cubrirte tu inversión. Es decir, que si por la razón que sea mi inversión baja, yo estoy cubierto y entonces el efecto neto que tengo en mi cartera gracias a estos instrumentos financieros es 0. O al revés, igual sube mucho una inversión, pero como la tengo cubierta por si bajaba, pues pierdo un poco de dinero por el lado de la cobertura, pero gano por el otro lado. Es lo que hacen al final los famosos hedge funds, los fondos de cobertura, ¿no? Como se traduce al español, que tienen posiciones largas, que son inversión a largo plazo, que yo creo que va a subir la rentabilidad, y posiciones cortas con las que tratan de cubrirse si les sale mal las posiciones largas, para que el efecto neto es que nunca pierdan dinero. Bueno, realmente en la mayoría de los casos es muy difícil que eso ocurra y muchos hedge funds pierden dinero. Pero bueno, a nosotros nos parece que está un poco fuera de nuestro círculo de competencia, que no sabemos añadir valor por ese lado y por tanto no lo hacemos. Correcto. Tengo a Manuel con la mano levantada desde hace un rato. Juan, nada, simplemente dos preguntas en una. Por un lado, ¿qué opinas un poco a nivel general de estos semáforos, o por así decir, que establece la normativa o estos requisitos de perfil de riesgo que exige el gobierno a la hora de invertir? Si crees que sirven para algo o no sirven absolutamente para nada. Y en segundo lugar, relacionado con esto, ¿cuál es, digamos que la mejor herramienta que dispone un particular para poder descubrir su umbral de riesgo? Es decir, por ejemplo, no dormir tranquilo por las noches
sabiendo que tienes tu dinero invertido en X o este otro vehículo? O, es decir, ¿cómo podemos descubrir nosotros mismos pues cuál es el umbral de riesgo que estamos dispuestos a aceptar? Pues es muy buena pregunta. Hombre, lo de no dormir tranquilo por la noche claramente es un indicador muy importante de que no estás cómodo con la inversión. Pero bueno, por partes, empezando por lo primero que me has preguntado. Estos test de idoneidad, pues bueno, yo voy a ser aquí muy franco y poco políticamente correcto. Pues al final el gobierno siempre trata de adaptarse un poco a las circunstancias y muchas veces lo hace un poco mal y tarde, ¿no? Estos test de idoneidad, yo tengo mi opinión particular sobre los mismos, y es que al final, o test de tolerancia al riesgo, pues son unos test, para los que no los conozcan, que a la hora de invertir en una gestora de activos o con algunos instrumentos financieros a través de un intermediario, pues hay que cumplimentar, ¿no? Para que el regulador se quede tranquilo. Y pues hacen una serie de preguntas. ¿Qué ocurre al final? Lo que subyace es lo siguiente, y esto no me lo he inventado yo, sino que esto lo dice Jason Zweig y lo dicen otros inversores, y yo creo que es muy interesante y tiendo a pensar que es correcto. Es que al final el riesgo varía mucho en función de una serie de elementos o circunstancias. El riesgo varía en función de el tiempo, es decir, o la tolerancia al riesgo, por mejor decirlo. La tolerancia al riesgo de una persona va a ser distinta si se encuentra en un mercado alcista en el que todo el mundo está de fiesta, como en el año 2007, versus si se encuentra en un mercado bajista, como el que hemos vivido hace poco con el coronavirus, como vimos con el Brexit o como se vivió en 2008. La tolerancia al riesgo de esa persona, siendo la misma persona, va a ser distinta en un momento de su historia, en un momento de su vida u otro. También la tolerancia al riesgo varía en función del espacio, ¿no? Es decir, al final, ¿cómo describo yo esto? Pues una persona puede ser o tener mucha aversión al riesgo y por tanto tener un seguro de vida, pero esa persona se va todos los viernes a jugar al póker con sus amigos el dinero que gana mensualmente, o se va al casino. ¿Cómo podríamos definir a esa persona? ¿Esa persona tiene aversión al riesgo o no tiene aversión al riesgo? Por un lado sí, porque tiene una cobertura de vida porque se muere, pero por otro lado no es muy averso al riesgo porque se va todos los viernes al casino. O si no, igual no digamos todos los viernes, entonces igual es ludópata, pero se va al casino de forma habitual. El estado físico también nos condiciona nuestra tolerancia al riesgo. Es decir, si estamos deprimidos, si estamos alegres, si acabamos de tener una cita con una persona y nos ha ido muy bien, en ese momento estamos exuberantes, eso también determina nuestra tolerancia al riesgo. Otro factor muy importante, ¿cómo hemos ganado el dinero que vamos a invertir? Hay muchos estudios que prueban que si el dinero se ha ganado por suerte, es decir, por ejemplo, como ha tocado la lotería, se va a invertir de una forma generalmente mucho menos diligente que si el dinero se ha ganado mediante el esfuerzo diario y el sudor de la frente día a día como una hormiguita trabajando. Entonces, bueno, me podría extender, pero hay muchos factores que determinan nuestra tolerancia al riesgo. Entonces, ¿cuál es nuestra tolerancia al riesgo? Pues nuestra tolerancia al riesgo es muy difícil de determinar mediante un test de idoneidad, mediante un test de tolerancia. Y quizás llevas a cabo ese test y te da una tolerancia al riesgo X un día y un año más tarde te da otra tolerancia distinta, con lo cual yo creo que no es muy acertado. ¿Cuál es la mejor manera, me estás preguntando, de analizar nuestra tolerancia al riesgo? Pues a mí se me ocurre, una interesante es, ¿qué es lo que has hecho con tus inversiones durante el último mercado bajista? ¿Qué es lo que hiciste tú en 2009-2010? ¿Te agazapaste, asustado, no podías encender ni la televisión, te pusiste todo en caja y no querías ni oír hablar de la bolsa? O si te ha pasado eso ahora con el coronavirus, bueno, pues entonces eso es un claro indicador de que tu tolerancia al riesgo es baja. O tu tolerancia a la volatilidad, digamos. Y al revés, bueno, si cuando ha habido una oportunidad de mercado y han bajado mucho las cotizaciones de las acciones, tú lo que has hecho es invertir más, pues igual tienes una tolerancia al riesgo un poco más alta, basándome en los baremos de esta tolerancia al riesgo según cómo se mide, ¿no? Esa es una posible forma de ver cómo toleras el riesgo. Pero quizás lo más importante para un inversor no es tanto su tolerancia al riesgo, sino su capacidad para tolerar ese riesgo. Y para ello es muy importante llevar a cabo una buena planificación financiera. Más que hacer un test de idoneidad de tolerancia al riesgo, yo creo que lo importante es determinar cuáles son tus objetivos financieros y económicos a largo plazo. Y vitales, porque van de la mano. ¿Qué quiero conseguir? Yo quiero mandar a mis hijos a la universidad, quiero comprar una casa dentro de 20 años, quiero tener este tipo de jubilación. Muy bien. Pero a corto plazo mis objetivos son estos. Quiero comprarme un coche, quiero veranear, etcétera, etcétera, etcétera. Esto te lo hace cualquier planificador financiero serio, ¿no?
Pues cuando pones todo eso en conjunto, habrá determinadas inversiones para las cuales sea más idóneo llevar a cabo una inversión en renta variable y otras que sea menos idóneo. Pero es muy importante tener en cuenta cuáles son nuestros objetivos. Y con esto ya termino. Y antes no lo he mencionado. La volatilidad para un partícipe. La volatilidad no es lo mismo que el riesgo, pero la volatilidad puede suponer un riesgo muy importante. ¿Por qué? Porque si una persona al final, después de hacer un análisis de sí mismos, determinan que no pueden soportar la volatilidad, es decir, que no pueden invertir en una acción y ver cómo a la semana esa acción está un 30% más baja, esas personas no pueden invertir en renta variable. Eso lo tienen que tener claro. ¿Por qué? Porque, como mencionabas al principio, esa persona va a vender en el peor momento y va a perder dinero. Y la volatilidad, y esto no lo menciona casi nadie, también es un riesgo para las gestoras. Porque si los clientes o los partícipes de tu gestora no tienen el perfil idóneo para invertir a largo plazo en renta variable, a 5 o 10 años, y no toleran la volatilidad, lo que puede ocurrir es que cuando hay una bajada de mercado que hace que el valor de tus activos baje un 30 o un 40%, si a eso se suma que tus partícipes no toleran la volatilidad y deshacen posiciones, un 30 o un 40%, entonces bajan tus activos bajo gestión un 80% de la noche a la mañana y tienes que cerrar la gestora. Entonces, en ese sentido, la volatilidad sí que supone un riesgo. Bueno, ¿y sabes, Juan, lo que supone un verdadero riesgo? El desconocimiento. Al final, si queremos controlar nuestras decisiones de inversión y que no nos tiemblen mucho las piernas en momentos bajos de mercado, todo aquel que tenga conocimiento de dónde ha puesto su dinero, del por qué y de cuál es la filosofía que lleva a los gestores que manejan su dinero o cuál es el negocio en el que han invertido, pues a lo mejor tienen más razones para estar tranquilos. Por eso, nosotros, la mejor vacuna contra el miedo, siempre decimos esto lo dice mucho Domingo, es escuchar este programa. Gracias a explicaciones como la tuya, yo creo que a muchos de nuestros oyentes seguramente hoy hayan tenido más razones para estar más tranquilos con sus inversiones o quizá más intranquilos porque no lo hayan hecho tan correctamente. Pero en cualquiera de los casos, lo que siempre decimos, Juan, pueden escucharnos en directo o pueden acudir a los podcasts y ahí elegir el tema que prefieren escuchar con el especialista que ha pasado por este programa que prefieren escuchar de toda la temporada pasada o de esta. Lo pueden hacer en Apple Podcasts, en Spotify, en iVoox, en las plataformas de Value School o de Es Radio Libertad Digital. Ahí nos encuentran, pinchan, escuchan el programa, se suscriben y pueden escuchar cualquier otro programa que es absolutamente gratuito. Todo gracias a los podcasts que nos trae IG Market. Y además, a todo aquel que quiera profundizar un poquito más y pueda aprender algo más de inversión, lo puede hacer en el curso de inversiones y de inversión y gestión patrimonial de estrategias de inversión y libertad digital, entrando en libertaddigital.com o llamando al teléfono 91 523 9722, repito, 91 523 9722, y como el reloj corre y yo no quiero que nos quedemos sin tiempo, nos vamos directos a las recomendaciones Value School. Hola, soy José Antonio Larraz de Equan Capital y escucho Tu dinero nunca duerme. Con Luis Fernando Quintero. Luis Alberto Iglesias, tiempo de recomendaciones, aunque nuestro invitado ya nos ha dejado una encima de la mesa. Sí, bueno, el libro de Seth Klarman, que, Juan, a mí yo estoy de acuerdo contigo, es un libro muy apetecible, pero, chico, agotado ya $1.000 o 1.000 y pico los ejemplares que se pueden conseguir en Internet, es un poco para bolsillos potentes, ¿no te parece? En fin, que voy a recomendar libros un poquito más asequibles. En primer lugar, uno titulado Contra los dioses, la extraordinaria historia del riesgo, de Peter Bernstein. Es un libro que se publicó en el año 96, que vendió 1 millón de ejemplares y se convirtió en un clásico instantáneo. Bernstein traza la historia del análisis matemático de los juegos de azar para entender y desarrollar a partir de este análisis estrategias de gestión de riesgos y de toma de decisiones. Luego, 2 libros de Nassim Taleb, no podía faltar hablando de riesgos. Uno es El cisne negro, el impacto de lo altamente improbable, clásico donde los haya en la bibliografía de Taleb, y Existe la suerte. Es un libro que muy interesante porque nos cuesta mucho entender la probabilidad si seguimos creyendo que lo que sucede no es aleatorio. Nos lo atribuimos a nuestro talento y, como hemos visto en el programa, a veces pues eso nos lleva a correr más riesgos de los razonables. Y en última instancia, un vídeo, no todo van a ser libros, titulado Las 17 reglas simples de la seguridad financiera. Es una conferencia de Antonio Rico en el canal de Value School de YouTube, donde repasamos junto a Antonio las claves de Harry Brown, el famoso inversor del que ya hemos hablado aquí en programas anteriores, para construir una cartera de inversiones a largo plazo que no nos dé sobresaltos y donde gestionemos correctamente el riesgo de nuestra inversión.
Bueno, pues ahí quedan esas recomendaciones fantásticas para este verano en el que todavía nos encontramos y para seguir profundizando en estos conceptos, que su bolsillo se lo permite, cómprese el libro que ha recomendado Juan Huerta de Soto. Juan, vaya recomendaciones nos traes, ¿eh? Sí, la verdad es que, bueno, todo hay que decirlo, que bueno, hay opción de leer ese libro, se encuentra en internet. Correcto. Juan, muchísimas gracias por acompañarnos una semana más en Tu Dinero Nunca Duerme. Muchísimas gracias también a Luis Alberto Iglesias por este tema tan fantástico que nos ha traído y este invitado que llega de Cobas, de la mano de Value School también. A Domingo y a Manolo, mis compañeros de fatigas de cada fin de semana aquí en Es Radio, muchas gracias por vuestras aportaciones. Y a todos ustedes, señores oyentes, que les dejo en la mejor programación, la de verano de Es Radio, la de verano de esta emisora, y les deseo todo lo